Buenas noches a todos. Buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan esta noche para escuchar al psicólogo clínico Juan Carlos García Ramos con el tema que nos presentará el día de hoy es atención a la conducta suicida. Cabe mencionar que esta es una de las actividades que está llevando a cabo el CAICES Yuriria en coordinación con Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, justo para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sin más de mi parte, bueno, nos dedicamos a escuchar lo que el psicólogo clínico tiene para nosotros y de antemano agradecerte tu participación. Muchas gracias, Denise. Te agradezco la invitación y pues desde allá, desde Yuriria, que recibo esta cortesía de platicar sobre el tema de suicidio, pero bueno, no ha sido posible eh, poder estar en presente, entonces lo hacemos a distancia. Y sí, efectivamente, el 10 de septiembre ha sido declarado como Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con este lema de la esperanza la conformamos todos, todos debemos de participar con un sentido de esperanza para poder atender esta problemática de salud pública. Y para este año 2023, pues estaremos cumpliendo 20 años que la Organización Mundial de la Salud secundó a la Sociedad Internacional para la Prevención del Suicidio en declarar este día como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 20 años ya que comenzamos a continuar de manera oficial quizá el trabajo de atención y de prevención a este tipo de conducta, porque la Organización Mundial de la Salud pues ha promovido que todos los países, o al menos la mayoría de los países del mundo, los que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, se puedan sumar a esta iniciativa de implementar programas, recursos, tareas de investigación, jornadas académicas, etcétera, para dar a para conocer dar a conocer. esta problemática importante que la misma sociedad se ha estado doliendo. Voy a compartir la presentación que tengo para ustedes. Es el tema del suicidio el que vamos a abordar el día de hoy. Les pongo esta imagen. Iztap, que es la diosa maya del suicidio, que ya durante muchos años es como la vigilante, como la figura mística del sur del país en México, a la cual se le venera y muchas de las conductas suicidas están en su nombre. Curiosamente, el estado de Tabasco es de los primeros estados del país con incidencia alta, con una cantidad alta de suicidios consumados, junto con otros estados como Baja California Sur, el Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México. En el caso de Querétaro, de donde estoy transmitiendo, la incidencia es importante, pero tiene que ver mucho con la tasa bruta. Nosotros aquí tenemos alrededor de 2 millones de habitantes y al año, en los últimos 5 años, se han estado presentando alrededor de 200 personas que se han quitado la vida, muchas más que lo han intentado y no lo han logrado, pero que sí ha sido alarmante dada el incremento que se da en los últimos 20 años. Ustedes sabrán que pues esta incidencia es significativa, no solo por lo último que hemos vivido, la pandemia, sino por toda una serie de factores generacionales, y vamos a conocer diversas causas o factores de riesgo, teorías que hay en torno al suicidio.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos García Ramos, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Formo parte del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. Laboro para el Hospital General del Seguro Social aquí en Querétaro desde hace ya casi 22 años. Formo parte del Consejo Mexicano de Psicología, del Colegio Federal de Peritos, de la Sociedad de Psicología Institucional de Querétaro y también participo en la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, que aglutina ya 35 organizaciones que representan a las entidades en el país México y en el que hace ya algunos años fui presidente de esta federación, actualmente miembro de la Junta de Honor y Justicia. Y el tema que hoy tratamos de compartirles es conocer algunos elementos sobre esto que llamamos conducta suicida, que no es propiamente el suicidio consumado, sino es mucho más. Haré una serie de planteamientos teórico-técnicos. Lo primero es que quizá nos podemos preguntar qué sentimos, qué pensamos y qué hacemos ante una conducta suicida. Cuando yo atendí mi primer paciente joven, que recibí en el consultorio alrededor de los 4 o 5 años de haber egresado de la Autónoma de Querétaro, su hermana llevó a este paciente con una ideación, con una intención suicida. Él tendría alrededor de 19 años. Y yo lo escuché durante 2 horas más o menos, quizá un poquito más, tratando de entender y tratando en su momento de evitar que él llevar a cabo esta idea que tenía planeada de quitarse la vida. Él me argumentó de muchas formas, desde lo biológico, lo social, lo espiritual, lo filosófico, lo psicológico. Era ya un estudiante de preparatoria que tenía intereses académicos, pero por las circunstancias de vida cotidiana y la dinámica familiar, él estaba en esa situación de que ya no quería vivir. Yo inicialmente tuve una actitud de escucha, porque mi referente académico en la Universidad Autónoma de Querétaro es el psicoanálisis, y tratando de tomar una actitud un poco más neutral, entendiendo, escuchando a esta persona sobre cómo versaba este deseo de morir, no pude evitar sentir el temor, un poco de angustia y quizá el compromiso y la obligación de evitar que esta persona hiciera lo que se proponía. Trataba de entenderlo y que de alguna manera al escuchar todos sus argumentos me convenció. No rompí este esquema de la neutralidad y busqué la manera de convencerle para que no lo hiciera, pero creo que yo fui el convencido de que tenía las razones suficientes para quitarse la vida, y después de ese tiempo de atención de poco más de 2 horas, cansado, desgastado, eh, lo dejé ir con cierta confidencialidad, aunque sí hablé con la hermana de que habría que cuidarlo y estar al pendiente. No, no pude ubicarme en una situación del presente, de qué hacer en ese momento, porque además él no aceptaba la posibilidad de ir a una atención psiquiátrica y qué pensar de una hospitalización. En aquel entonces, ni hoy Querétaro tiene un hospital psiquiátrico para nada. No había forma de contenerlo en algún lugar, salvo lo que la familia podía hacer por él, por la persona. Y, y era difícil ubicar esta realidad con su propia hermana, en el sentido de que aún había muchos mitos y sigue existiendo mitos en torno a la conducta suicida. De que si lo dijo no lo va a hacer, de que si no lo manifiesta se está protegiendo, de que no hay que hablarle de esta conducta a la persona porque a lo mejor le damos ideas, etcétera.
Pero creo que eso es lo que pasa también con los familiares, con las amistades, cuando están ante una persona, un adolescente, un joven, una persona adulta de tercera edad, cuando habla de la muerte, cuando habla de que es mejor ya no estar aquí, de dormir y no despertar, de morirse, de irse lejos, de desaparecer, de ya no tener que estar enfrentando los dilemas, los problemas cotidianos que tiene. En ese entonces, no sabía mucho sobre el tema de suicidio, no era un tema que yo estuviese trabajando. Reconozco que quizás me faltó competencia profesional para poder evaluar las circunstancias, identificar los factores de riesgo de la persona. No lo hice, no busqué ayuda y, como les digo, no pude crear una situación de hospitalización. El paciente se fue, la hermana se fue, y creo que como algunos de ustedes o algunos jóvenes que empiezan esta carrera de psicología y van encontrando alguna situación, alguna experiencia que les llama la atención y que de alguna manera les cambia la ruta profesional de lo que pensaban hacer. Yo he egresado de la Autónoma de Querétaro con un perfil de psicoanálisis, pensando en dedicarme en el estudio del psicoanálisis, pero que también había tenido oportunidad de estudiar en el Instituto Mexicano de Sexología la carrera de sexólogo, que de pronto, bueno, también es una contradicción, sexología y psicoanálisis. Estas dos corrientes no se llevan, no se entienden, están enojados entre sí. Pero de pronto, ante esta situación clínica que yo atendí, me llevó a interesarme por el tema. Lo empecé a estudiar, empecé a hacer una serie de registros en el estado de Querétaro, leía los periódicos, guardaba, eh, estudiaba un taller, me enfoqué a este estudio del psicoanálisis y con un psiquiatra cubano eh, elaboramos un libro que se llama Suicidio, una guía para la familia y glosario de términos suicidológicos que ustedes pueden conseguir y los puedo compartir en PDF. Y de ahí comenzamos a trabajar este tema del suicidio en el ámbito hospitalario, en el ámbito académico universitario, en el sector salud, en el sector comunitario, en donde nos permitieran hablar y transmitir estas ideas con un enfoque de prevención, de atención, pues eso era importante, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos nuevamente ahora con ustedes tratando de entender una serie de definiciones que se han encontrado en diversos autores acerca de lo que es el suicidio, como un acto consciente, intencional, con el propósito de dañarse a sí mismo y la finalidad de ya no vivir, provocando la muerte consigo mismo. Creo que todos podemos crear una definición del suicidio, que finalmente la misma Organización Mundial de la Salud lo plantea como este acto intencional con el propósito de dañarse a sí mismo y la motivación de conseguir la muerte. Eh, difícil poderla aplicar a todos los casos de suicidio porque a veces la persona no está tan consciente de lo que está haciendo, porque hay factores fisiológicos, químicos, inconscientes, que de pronto llevan a una persona a un estado de confusión, de desorganización cognitiva y emocional que no puede contenerse. Y esta idea de la muerte que todos traemos en nuestra persona, en nuestra psique, aflora y se fortalece con las diversas circunstancias y pretextos que la persona ha tenido en la vida. No siempre hay un acto consciente sobre esto. Sí los hay, sí los hay. Hay profesionistas, psiquiatras, psicólogos, políticos, intelectuales, poetas, escritores, artistas, que tienen plena conciencia de que la vida ha llegado a un momento de saciedad que ya no más, ya no tiene sentido.
Y no es que hayan cumplido lo que hace algunas generaciones se pedía al ser humano en la vida, que era sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Creo que ahora los requisitos para mantenerse en vida deben ser muchos más. Pero las personas dicen, y me acuerdo de un maestro psicólogo, sociólogo, aquí en Querétaro, que se quitó la vida en su estudio, en su casa. La autoridad, la policía llegó a la escena del crimen y encontró documentos que estaban relacionados con la muerte y señalaron que esta persona tenía pacto con la muerte y que tenía este tipo de costumbres satánicas, etcétera, ¿no? Pero no, él estaba estudiando eso, ese era un tema de estudio. Sociólogo, psicólogo, intelectual, escritor de algunos libros, docente universitario, con familia, pareja. Llega un momento en que esto es algo que lo entendemos de manera o racional y la aceptamos, como por ejemplo esta persona, como algunos psicoanalistas que han hecho lo mismo recientemente, donde esa decisión de quitarse la vida es respetable y es aceptable. En el caso de este maestro, sí, nos sentimos tristes, pero entendimos que fue su decisión, que es lo que quería conscientemente y fue respetado. Pero hay otras personas que lo intentan, lo logran, no lo logran, y a veces encontramos motivaciones muy, muy sutiles, muy ligeras. Adolescentes que por un motivo de que le quitaron el celular, que no le dan permiso de salir con el novio, que reprobó una materia en la escuela, magnifican esta situación en esta generación y les lleva a construir una conducta suicida. Suicidio es alguien que se quita la vida, muere por autolesión, pero queremos transmitir este concepto de que la conducta suicida es mucho más allá del acto de morir por sí mismo, porque todo empieza en una gran mayoría de personas en la parte de abajo de este triángulo, de esta pirámide. La amenaza, la ideación, el pensar en morir, en ya no estar, pero, pero sin tanto problema. Quizás algunos de los aquí presentes que nos acompañan el día de hoy lo han pensado, han tenido esa sensación de que quizá lo mejor es ya no morir. Y me atrevo a decirlos porque en la experiencia de los cursos que hemos dado a personal de salud, médicos, psicólogos y enfermeras, y cuando levantamos un pequeño cuestionario acerca del sentir de esta conducta, sorpresa, más del 40% del personal de salud mental, ha pensado o lo ha intentado. Eso nos pone en riesgo y nos pone en la reflexión de cómo estamos haciendo nuestra salud mental, cómo es nuestro cuidado de sí mismo. Habría que hacer esa reflexión, porque de las ideas van apareciendo esos gestos que se pueden conectar en un momento de crisis o con un factor estresante desencadenante que nos puede llevar al intento. Un intento que puede ser letal o no, porque hay intentos no letales, porque la persona consume 4 o 5 pastillas de paracetamol y, bueno, eso no le va a causar la muerte. O el famoso insecticida, ¿no? Creo que ahí hay que ponerle un letrero a esa sustancia o a la crema para las manos y el cuerpo. Hay que ponerle ahí un letrero que diga no se utilice en caso de suicidio porque no sirve, no funciona. Aún así, hay personas que utilizan cócteles, se toman esto, aquello, 100, 120, 80 pastillas y tampoco les funciona. Hasta el poder colgarse de la regadera, de un tubo, de un árbol. Pero a veces pasa que el método más sencillo y no letal surge efecto, porque no hay un entorno de ayuda, porque no hay personas que rescaten o porque de alguna manera
ese dilema que hay en la mayoría de los suicidas de ¿lo haré o no lo haré? Sí quiero morir, pero no quiero matarme, o hay una ambivalencia cognitiva y emocional que de pronto cuando se toman las pastillas o la sustancia que utilizan para ese fin, empiezan a sentirse mal y buscan la ayuda. Hablan por teléfono, se acercan a los padres, a un familiar, declaran cómo se sienten y qué fue lo que hicieron, y órale, al hospital. Cuando este acto es consumado, pues ya no se puede hacer nada. La persona muere. Para la persona ya no hay nada que hacer. Los supervivientes o un suicida que no lo logra, escala a esta categoría de supervivientes en donde queda una secuela o hasta una lesión psíquica. Lo que sucedió con la pareja, con el hijo, con el padre, y que muchas veces de la misma generación o de otras generaciones, un duelo, un dolor, una lucha constante de poder entender, aceptar, comprender y elaborar este proceso de duelo por la muerte de un ser querido, estimado, por suicidio. Y que muchas veces se queda en un duelo eterno, no resuelto, sobre todo cuando son hijos. Estos dolientes yo les llamo personas sombreadas. Sí, yo sé que cuando alguien pierde un familiar cercano, puede recibir muchos nombres como viudo, huérfano, pero un padre que pierde un hijo, y más en estas circunstancias, yo le llamaría sombreados, porque aparece una sombra, como una sombra emocional y cognitiva, que le va a acompañar por mucho tiempo, y que a veces puede no aparecer la sombra y la persona estar tranquila, pero también muchas veces es algo que no podemos quitar, no nos podemos arrebatar de pronto así, ¿vale? Ok, en el chat de esta presentación hay un link que ustedes pueden utilizar para registrarse, los interesados en quizá alguna constancia o simplemente para que Denise pueda tener evidencia de este evento, de su participación y poder invitarles a otras actividades. Yo lo voy a hacer, más adelante les voy a invitar a un congreso y también a las conferencias que organiza el Consejo Mexicano de Psicología, que será el 20 de septiembre. Habrá una serie de charlas sobre el tema donde ustedes podrán abundar y seguir preguntando porque no terminamos de aprender sobre este tema de suicidio. 30 años yo con altibajos interesándome en el tema. Claro, he conseguido algún material, mucho material en PDF, algunos libros que me gusta más leer y he encontrado material, encontré un material hace un par de meses que dije, si este material, si este libro lo hubiese conocido o si hubiese escrito hace 30 años, yo tendría más claridad sobre esta conducta. Como que siempre hay cosas nuevas que aprender y ojalá que esta charla les pueda servir a, a ustedes que me escuchan, aunque muchos ya conocen el tema, pero si de pronto hay una idea, hay una intervención que para usted digan, no hombre, esta vale la pena, con esto me quedo de la charla, suficiente, suficiente. Continuamos. Bien, les decía que esta ideación acerca de la muerte habría que ir conociendo y evaluando, como si esto fuese la única solución a una problemática. La persona está en esta ambivalencia de morir o de matarse. Sí hay dudas. A veces solo quieren morir, pero no matarse. Por eso a veces la no letalidad alta del método, pero a veces también quiere matarse.
Y con eso conlleva, quizás sin darse cuenta, el morir y ya no aparecer, porque el propósito de matarse es además con un doble sentido. Muchas veces el llevar a cabo esta conducta representa una puñalada directa a otras, a terceras personas, a una pareja, a los padres, a, a otra persona, como para dejar ahí la culpa, el desquite. Recuerdo un caso en la ciudad de San Juan del Río, cerca de aquí de Querétaro, que una pareja con sus hijos salieron a pasear al campo un domingo, discutieron los celos de la mujer, le reclamó al marido sobre ciertas conductas. Al llegar a la casa con ese malestar, con ese enojo, hizo que la señora se bajara primero del carro, entrara a la casa y subiera a la planta alta. Los hijos llegaron atrás, directo a la sala para prender el televisor, y el esposo, después de haber bajado algunas cosas, entra a la casa, pregunta por su mamá y se escucha el grito de acá estoy. Y entonces él va subiendo los escalones, la esposa va bajando la escalera, muestra un revólver, se apunta al estómago y se da un tiro. Ahí, enfrente de él. No murió, no murió, quedó herida, fue atendida de inmediato, llevada a un hospital, y me tocó a mí hacer esa visita a su casa, a San Juan del Río, y tratar de entender qué había pasado y las circunstancias. Y uno se da cuenta que hay esta doble intencionalidad, esa ambivalencia, que en un momento de confusión, desorganización emocional y cognitiva, no sabe uno a ciencia cierta qué es lo que va a hacer, por qué y cómo. Pero que también hay que pensar que si ustedes se imaginaban este encuentro entre los esposos, que una persona que tiene esa intencionalidad de matarse, también puede tener esa intencionalidad de matar a otra persona. Muchas veces en la persona suicida encontramos elementos o motivaciones homicidas, o a la inversa. Hay una conducta homicida y después termina con una conducta suicida. Y de esos casos he tenido algunos en mi experiencia profesional. Decimos que el suicidio no tiene una causa. Los periodistas, en muchas entrevistas, la gente pregunta, psicólogo, ¿cuál es la causa del suicidio? Ah, pues no. ¿De quién? Voy a preguntar, ¿de quién? ¿De qué persona? Porque no hay una causa única, no hay una causa motivación fuerte, porque el ser humano es un ente ¿Le puedes integral. venir a bajar un poquitito? No, yo no le puedo bajar. ¿Quién está hablando por ahí que abrió su micrófono? Gracias. Bueno, hay muchos factores psiquiátricos, químicos, biológicos, hereditarios, genéticos, sociales, políticos, económicos, emocionales, cognitivos. Yo no me meto mucho en la cuestión de la genética, porque ahí nos damos cuenta, ya hasta que la persona está en esa conducta o ya lo realizó, de que a lo mejor el gen X fue el causante de ese suicidio. Bueno, es que no podemos hacer un estudio a la población genéticamente a ver quién tiene el gen suicida, ¿no? O quién tiene esos factores de adrenalina o de melatonina deficiente para entender que puede eso llevarlo a una conducta suicida. No. Es como esa declaración que hizo una autoridad de seguridad pública, aquí le debo tener, eh, que dice, no hemos podido bajar la incidencia delictiva en la población porque las personas que son asaltadas lo reportan de haber sido asaltadas. Hay algo así, más o menos. O sea, podemos anticipar, podemos advertir que me van a asaltar y entonces voy a hablar a la policía, oiga, me van a asaltar, evítelo. En el caso del suicidio, sí y no.
Mire, es que hay personas que, sobre todo aquellos que presentan trastorno limítrofe de personalidad, son los que tienen mayores intentos de suicidio. Tiene un paciente de 2 intentos, hasta me preguntó: "Oiga, doctor, ¿cómo le hago mejor para no fallar?". Bueno, los suicidas lo intentan una vez y puede que lo intenten otra vez y otra, con un porcentaje de probabilidad mayor que si no lo hubieran hecho anteriormente. Pero también es cierto que hay personas que lo intentan una vez y jamás lo vuelven a intentar. Y hay personas que pueden entrar en un escenario, si ustedes quieren, patológico, de depresión, de ansiedad, de pánico, de esquizofrenia, de déficit de atención, etcétera, de los más conocidos causales de la conducta suicida, pero no se quitan la vida. Entonces, una persona que puede tener depresión tiene un elemento de riesgo que es vulnerable y hay que ir evaluando otros elementos y sobre todo escucharlos empáticamente y de manera clínica en profundidad. Aunque sea un familiar o un compañero cuando habla de la muerte, cuando habla de quitarse la vida, de suicidarse, dentro de esta idea de que si lo dice no lo hace, hay que poner atención, porque está en un riesgo. Su salud mental puede no estar bien, entonces hay que hacer una intervención de ayuda para que, si no lo iba a hacer, fortalezca sus factores de protección, sus elementos de protección, de confianza, de autoestima, de seguridad, de asertividad, y que pueda seguir adelante con su vida, con un equilibrio de salud mental, ¿verdad? Porque si no, tenía una paciente que lo había intentado 2 veces, una chica de 14 años en el hospital del seguro, y bueno, pudimos ahí contenerla y convencerla y firmó una hoja de compromiso de no hacerse daño hasta que no cumpliera 15 años. Dice: "Me voy a esperar. Primero voy a tener mi fiesta de 15 años y ya después voy a ver, porque sí quiero tener mi fiesta", dice. Okey, está bien. Aquí te atendemos y nos esperamos para que cumplas tus 15 años y ya después vemos qué pasa contigo. No sé qué pasó, ¿verdad? Porque no me invitó a la fiesta de 15 años, ni regresó esa paciente al hospital. Pero eso es lo que hay que ir considerando. Quizá solo sea un elemento, un síntoma neurótico, de los que luego nos llega, de pensar en que ante una problemática o un estado de desesperanza, de ansiedad, de depresión, de miedo, a lo mejor es una salida. Y sí, realmente puede ser una salida, pero creo que no es la más adecuada, la más conveniente. ¿Y por qué? Porque la persona se encuentra en una desorganización emocional y cognitiva, en un conflicto. Lo que nosotros profesionales buscamos hacer es sacar a esa persona de ese escenario, de ese momento de vida en crisis, en conflicto, ponerla adelante con otras condiciones emocionales, formas de pensar, de razonar, de ver la realidad y que entonces ahora sí, a ver qué diga. Va a ser diferente porque va a poder valorar la realidad y pensar en un escenario subjetivo de forma diferente. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces los adolescentes, sobre todo, no tienen esa adecuada capacidad para evaluar la realidad, el contexto en el que están. Escuela, familia, pareja, proyecto de vida, sentido de vida. Y van creando distorsiones cognitivas, pensamientos pesimistas, catastróficos, se sienten rechazados, aislados y se salen de la ruta de vida, de su camino de vida. Se sienten, pues, no aceptados y se salen. Y me parece que a veces, como esta conducta suicida es de que si no me quiere la sociedad, si no me quiere la familia, pues mejor me muero, ¿verdad? Mejor me mato. Si nosotros lográramos modificar ese momento, esa condición que tiene el adolescente y la persona adulta, podríamos hacer mucho. Tuve el caso de un sujeto que por la problemática con su familia, que no era aceptado, sus suegros, tenía estrés en el trabajo,
decía, no, es que ya no tiene sentido, ya no aguanto, ya no me quieren, me regañan, no me aceptan. Y lo que él dice, lo que él piensa es, me voy a morir. Total, cuando me muera, pues los demás van a estar más tranquilos sin mí, ¿verdad? Van a cobrar el seguro de vida, van a quedarse con la pensión y todos contentos. Y yo ya muerto. Y lo que hace es ir a una zona aislada, árboles, se corta las venas, se sienta a la orilla de un árbol, con una navaja se corta las venas y ahí se queda, sentado, recargado en el árbol. La sangre empieza a salir. La angustia, los pensamientos pasan rápidamente por la persona, por la mente de la persona y pierde la conciencia. De pronto despierta. Inició el evento en la noche, 7 de la tarde y despierta a las 5 de la mañana. El frío del lugar le cala y su estructura somática, su organismo se incomoda de esa situación, despierta y se da cuenta de lo que hizo. No le funcionó. Está así en un charco de sangre, pero las heridas están ya coaguladas. Se da cuenta de lo que hizo y se arrepiente. Pero no llega a su casa, llega a casa de su hermano. Mientras tanto, pues la esposa ya sabe, ¿no? Buscándole dónde está, hablando a los amigos, con la familia, seguro se fue de parranda, estar en la cantina, se fue con otra mujer, hasta que él llega a la casa de su hermano y habla, se reporta con la esposa y ya dice dónde está. La esposa llega, platican y ya se entera de lo que pasó. Bueno, afortunadamente no murió porque en ese entonces, y creo que hoy también, muchos seguros no contemplan la muerte por suicidio, ¿no? Entonces, si se hubiera muerto, pues la familia no hubiera recibido la póliza de suicidio, ¿verdad? Afortunadamente no murió. Pero, pero de pronto esto nos da la idea de que cada conducta suicida puede ser el abrir la puerta a la solución de muchos conflictos y dilemas, consigo mismo, con la familia, con terceras personas. Pero también puede ser abrir la puerta a una serie de problemáticas que van a continuar o que van a seguir. Las historias de los adolescentes que llegan al hospital, cuando esto es así, hay una problemática en los padres, padres separados, acusaciones uno con el otro, a tal grado que llegan a separarse y culpabilizan a la mamá, al papá, por no poner atención a la hija, al hijo, y es el problema que va a continuar en la separación de los padres y en la desorganización familiar, y ahí hay que trabajar mucho, porque entonces el adolescente asume una responsabilidad y una culpa por lo que pasó. Sin ser así, porque hay que entender que los padres ya traían sus broncas, ¿no? Ya. No hay una adecuada afinidad, comunicación, plasticidad, no lo hay. Entonces, el problema es de ellos, de inicio. Cuando no es así, hay la unión. Los padres no se daban cuenta de la problemática del hijo, no identificaban sus necesidades, sus deseos, sus temores, sus angustias, y ahora es el momento de trabajar con ellos y con el adolescente, siempre. Cuando trabajemos con adolescentes y con niños sobre todo, y en estos casos hay que trabajar con los padres. El paciente no es solo el suicida, son los padres y otros elementos de la familia. Por eso es que hay que aprender a trabajar de manera multidisciplinaria. Sí, con el psiquiatra, pero también con el experto en familias, en parejas, con la escuela, con los maestros, con las autoridades, que deben de tener conciencia de esta problemática y entender la situación. No actuar en el sentido de que el chico de la primaria, de la secundaria, intentó suicidarse, ya mejor córralo, que no aparezca aquí, porque así ya no tiene acoso, no tiene bullying y no queremos problemas. Suele pasar. Y si se da en la escuela,
hay que trabajar con los alumnos, con los compañeros de salón, con los maestros, porque de pronto esto es algo que puede conectar a otras ideas de otros chicos, de otras chicas, y generar un desencadenamiento, así, un efecto dominó. Por eso mucho de las autoridades de gobierno que tratan de minimizar esta conducta y que no se publique, le dicen a la prensa, no, no digas mucho, etcétera, porque tienen temor de que esto pueda ser contagioso. Sí, algunos casos en la zona geográfica, en la calle, en la cuadra, en la colonia, se han dado casos así, pero no es algo que se dé de manera automática. Pero yo creo que en lugar de hacer esto, las autoridades deben de impulsar otros programas y apoyar programas de servicios, de investigación, de capacitación a todo ello. Miren, este es un esquema de cómo podemos entender la influencia de los factores psicoambientales en el caso de un trastorno mental, una conducta impulsiva, una enfermedad física, que son los tres elementos que yo resumiría como riesgo para una conducta suicida. Arriba puse algunas alteraciones de neurotransmisores, algunas cuestiones genéticas, y en la parte de abajo los factores de riesgo: rupturas amorosas, pérdida de trabajo, problemas económicos, tipo de personalidad, etcétera. En lo personal, no me ha tocado trabajar mucho chicos con conducta suicida que estén en con un trastorno del neurodesarrollo, que tengan síndrome de Down, retraso mental o autismo. Algunos artículos lo reportan, pero yo no he trabajado con ello, no es mi área, la educación especial, no siempre llegan al hospital general y pues no puedo entender, no les puedo explicar qué es lo que ocurre en esta mente, en esta estructura mental de pensamiento y de emociones con las personas con discapacidad. Pensaría que a lo mejor ellos tienen un factor de protección, ¿verdad? Porque además no sienten esa desesperanza o no están afligidos por la condición en la que se encuentran. Pero sí, por el contrario, cuando hay personas que, pues normal, trabajaban, estudiaban, etcétera, y tienen un accidente con traumatismo cráneoencefálico, o tienen un accidente vascular cerebral, o tienen una cronicidad de su estado de depresión, las personas reconocen y valoran esa discapacidad, ese deterioro cognitivo y emocional, que ya no pueden hacer lo que querían hacer o lo que antes hacían y se sienten inútiles, fracasados, y esto va mermando a su autoestima y sobre todo si lo pensamos en una persona que tuvo un accidente, pues la culpa, la responsabilidad de que él está así por descuido o porque no se fijó, manipuló una máquina erróneamente, etcétera. Sí hay pensamientos, sobre todo en momentos de crisis, de querer quitarse la vida. Cuando estos tres elementos aparecen ahí, como la conducta impulsiva, un trastorno mental, una enfermedad física, es más común que empiecen a aparecer los pensamientos y los gestos para poder llegar a un intento suicida. Hay que tener también otros elementos facilitadores o disparadores. Y si no se tienen los factores de protección o de ayuda, es muy fácil que la persona termine en una o varias conductas suicidas. ¿Qué es un factor de protección? Pedir ayuda. Yo no sé cómo voy a resolver mi problema, pido ayuda. Todas las localidades en el país tienen un servicio de urgencias, un teléfono de urgencias, el 911. Ahí pueden llamar. Casi en todos los estados hay un servicio de primeros auxilios psicológicos en el 911 o en el 070 en el caso de aquí de Querétaro, en el municipio. O hay teléfonos de ayuda gratuita desde la Ciudad de México, Satel, Cruz Roja, fundaciones. Miren, sí hay donde recibir ayuda, sí lo hay. Pero la ayuda es tanta que a veces no hay la disponibilidad de una atención continua.
Pero gracias a la disposición de las autoridades federales, Código 100. Hay un Código 100 que implica que una persona tiene esta intención o gestos o pensamientos y planeación de una conducta suicida, que se le atiende de inmediato. Si un paciente va al hospital y nos dice, oigan, es que me siento así, tengo deseos, lo he pensado, Código 100, buscamos atenderlo en ese momento, ese día, o darle una cita en un breve tiempo, en la semana, 3, 4 días, ¿verdad? Porque nosotros somos un servicio, en el caso de la institución pública del IMSS, que trabajamos con citas. Y bueno, no les voy a contar la calamidad del instituto, que a veces hay cita hasta dentro de 2 meses, ¿verdad? Código 100 nos dice, hay que atender trabajo social, psicología, psiquiatría. Valorarlo, medicamento, contención, hospitalización. No trabajamos mucho hospitalización, porque no tenemos hospital. ¿Qué nos puede decir una persona? ¿En qué situaciones? ¿Dónde? ¿Cómo? Nos habla, nos dice, nos transmite gestos, emociones, sospechas. Escuchar a la persona. No hay nada como escuchar a la persona, porque en cuanto a las actitudes, a menos que lo tengamos arriba de un edificio, o de los arcos, o de un puente peatonal, decimos, no, esa persona quiere suicidarse, intenta quitarse la vida. No, claro. Se habla de que la persona empieza a arreglar cosas, se está despidiendo, se interesa por temas acerca de la muerte, es pesimista. Quizá esas observaciones pueden ser interesantes, pero lo más adecuado es escuchar a la persona. Escuchar a la persona, identificar que por ahí él ya no quiere continuar en esta ruta de vida y preguntarlo, clarificarlo, evaluar las circunstancias en las que está. Si nosotros podemos ayudar en algo, lo hacemos. Y si no, miren, pedir ayuda, canalizar a la persona, a una institución, a otro profesional. Y no es porque no podamos o sepamos hacer las cosas o porque nos da mucho miedo. Hay que pensar que si canalizamos a una persona, un estudiante, un trabajador, un derechohabiente, un usuario que de pronto en la consulta, en el tratamiento que está teniendo por problemas educativos o problemas de estrés, aparece esta idea y no lo sabemos manejar, no lo sabemos contener, lo mejor para esa persona es busca ayuda, te llevo, te informo y después continuamos con lo que estábamos trabajando, ¿sí? Esa es la mejor forma de ayudar. ¿Cuáles son esas señales? Ve, aquí hay algunas que podemos identificar como las conductas, algunas más comunes. Aquí aparece la número 7, se autolesiona, se corta en los brazos. Cuestionable, porque a veces eso lo clasificamos como un gesto suicida, pero también para muchos adolescentes es una manera de contener la conducta suicida. No, es que no me quiero matar, pero sí lo he pensado. Y una manera de poder distraerme, de ya no pensar en eso, es sentir el dolor, el ardor son las cortadas en los brazos, en las piernas o en el vientre. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el organismo tiene que sentir otras cosas diferentes a las que está sintiendo cuando hay esta crisis. Hay otras técnicas como ir al refrigerador, sacar un montón de hielos y juntarse en la cara, en los brazos, pues, pues para reaccionar, ¿no? Para sentir el frío, el hielo en nuestro cuerpo y que eso nos haga pensar otras cosas, distraernos, desplazar esos pensamientos y esas emociones en otras cosas. O podernos hacer algo, o una actividad, llamar a otra persona, convivir. Se dice que generalmente esta conducta suicida se fortalece mucho cuando la persona está quieta, estable, tranquila, sin hacer algo. Y no se presenta mucho cuando está en una actividad motriz significativa, ¿verdad? Entonces, podría ser otra señal. Vemos al adolescente ahí tranquilo, callado, introvertido, aislado, en su cuarto, quizá escuchando música o pintando. Si somos un familiar, vamos a acercarnos.
vamos a empezar a interactuar, a platicar nosotros, a preguntarle, a tener un diálogo que de pronto le permita a la persona darse cuenta que es útil, que es importante, que es tomado en cuenta y que nos empiece a hablar de lo que pasa y de lo que siente. Miren, a veces no es necesario decir a la persona, oye, ¿tienes algún problema? Oye, ¿te sientes mal? Oye, ¿has pensado suicidarte o qué? No, porque las personas en esa situación son espontáneas y lo sacan. Muchas veces es muy fácil escuchar esas expresiones de los jóvenes, porque te lo dicen así, a boca de jarro. "Ah, me siento mal por esto, por aquello, la novia, los amigos, es que tengo mis dudas sobre mi preferencia sexual, etcétera". ¿Sí? Son dilemas que pueden convertirse en un conflicto cognitivo y emocional importante. Y cuando ese conflicto no se puede resolver, se genera un problema que ya le lleva a la persona a actuar, a decir o a pensar otras cosas, sobre todo de una manera más estructurada sobre el quererse quitar la vida. Si nosotros identificamos lo que piensa, lo que siente, lo que hace en términos de una amenaza, un estado de estrés, porque se siente rechazado, ha perdido a alguien, es acosado, fue violentado o está en estado de frustración, hay que evaluar. Porque siempre va a buscar un escape, una solución o un proceso de adaptación. A veces los problemas, sin darnos cuenta, van adaptándose y se van resolviendo solitos, algunos, no todos, pero muchas veces esos problemas los vamos generando y transformando en otros. Entonces, eso nos puede llevar a una situación de intervención más directa o, o a la búsqueda de ayuda, de apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan estresante puede ser la persona? Y si platicamos con ella y nos damos cuenta que puede salir del problema, ¿con qué apoyo contamos? ¿Quién nos puede ayudar? Todo eso es conocer, es acopiar la información en el momento de crisis para salir adelante. Y pongo una crisis, porque primeros auxilios psicológicos es una de las primeras técnicas de intervención para que la persona pueda contener su estado emocionalmente alterado, su crisis, y que pueda continuar en este proyecto de vida, una vida que tendrá que ir resolviendo paulatinamente. ¿Se acuerdan que al inicio, pues, nos sentíamos con mucho miedo, con mucho temor y no sabíamos qué hacer? Aún cuando tengamos la experiencia y hayamos atendido a un par, 10, 15 pacientes en estas condiciones, cada paciente es diferente. Cada paciente por ahí nos puede dar una sorpresa y nos puede ubicar en una situación de mucha angustia, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que son muy expresivos, muy dramáticos y que nos generan una ansiedad, o sea, nos contagia de esa ansiedad. Claro, pues somos seres humanos y somos empáticos y somos receptivos de ello. Nos sentimos así. Nosotros podemos identificar la depresión en una persona. También de pronto nos empezamos a sentir medio aburrido, fastidiado, nos da somnolencia, nos da tristeza. Lo que está hablando una persona depresiva, nosotros lo estamos absorbiendo. Y cuando la persona está angustiada, sentimos como también nuestro organismo, nuestra sangre, la incomodidad, la inquietud de qué hago, qué le pregunto, qué le digo, cómo lo llevo a este paciente. ¿Sí? Y claro, cuando tenemos un paciente o un cliente sociopático, pues también nos vamos a sentir contratransferencialmente de una manera, pues con miedo, ¿no? Mucho miedo, porque puede estar en riesgo nuestra vida. Me tocó atender un paciente así, policía federal, con una crisis, con una ideación suicida. Y en una ocasión que estaba en el consultorio privado, sale, después entra otra paciente, una señora,
Nos estábamos acomodando, le había saludado y vamos a empezar a charlar y yo a escuchar, y de pronto entra esta persona, se va directo hacia el lugar donde estaba la paciente, mete la mano a la orilla del sillón y saca una pistola. ¡Wow! Yo me quedé y la paciente también se quedó. Dijo el paciente, perdón doctor, es que se me olvidó. Ya le había mencionado que no podía llevar armas al consultorio, pero después me explicó que en ese entonces pues había salido del trabajo y no había podido guardar el arma. Ya la paciente también se calmó, dijo, ay doctor, ¿qué pacientes tiene usted? Bueno, de todo, de todo. Y a veces tenemos pacientes que no quisiéramos atender, pero pues somos profesionales y a menos que no tengamos la competencia, la preparación adecuada, pues mejor canalizamos. Es lo conveniente. Hacemos una detección de esas ideas y pensamientos, considerando que pueden ser en serio o que puede estar fantaseando o que solo quiere jugar con ello. Ok. Tenemos que hacer esa exploración inicial para aclarar y confirmar de que se trata de un estado de ansiedad y de sufrimiento que fortalece la idea de llevarlo al suicidio. Y el riesgo es el momento, el lugar, tiene las condiciones, tiene los métodos, tiene las sustancias, qué es lo que ha pensado. Entonces, aún siendo un paciente, debemos considerar por qué la va a hacer y por qué no, por qué ahora lo quiere hacer y antes no, qué mitos o qué tabús ha tenido sobre el concepto, qué factores de riesgo hay, qué lo puede proteger. A lo mejor es muy católico, excelente, porque de ahí podemos jalar la creencia en Dios y el temor en Dios, porque el que se suicida no se va al cielo y eso lo puede proteger. ¿En qué situación está de riesgo? Y si hay elementos de depresión y de angustia, vamos juntando esos elementos de riesgo y podemos decir el riesgo es bajo, moderado o alto. Y eso nos lleva a actuar de alguna manera. A veces la planeación no está muy estructurada, no muy elaborada, solamente es una ideación, pero queremos confirmar más elementos. Podemos aplicar una entrevista más a fondo o aplicar primeros auxilios psicológicos, aplicar algunos instrumentos, algunos cuestionarios que nos van a determinar cuál es su pensar, su sentir y su actuación con respecto a este elemento de la muerte, del morirse, de los problemas, etcétera. Hace algunos años hice esta escala de 26 factores de riesgo que yo más o menos encontraba como riesgos en cada una de las personas, infancia, adolescencia, adultez y vejez, que hay que considerar para evaluar el riesgo alto abajo en una conducta suicida. Hablaré de algunos. Vivir solo, obviamente que en la etapa de la vejez es cañón, ¿eh? En México, el ser pobre, enfermo y viejo es una de las peores situaciones de la vida. Pero si estamos solos, y estamos viejos, y estamos abandonados, y fuimos rechazados por la familia y por la autoridad, hay un riesgo. Pero puede haber también en la vejez elementos de protección, sobre todo cuando se acercan al área religiosa o al área social de algunas personas, vecinos o excompañeros de trabajo, etcétera. Pero una infancia sola no genera mucho esa motivación suicida. Presentar una enfermedad física y crónica, bueno, sí, aún en la adolescencia por el tipo de enfermedad, diabetes, insuficiencia renal, leucemia, la etapa adulta. Empezamos a envejecer a los 35 años. Entonces, dense cuenta que el adulto joven pues está hasta los 40, el adulto maduro de los 40 a los 60, y a los 60 años ya estamos enfermos de vejez. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la vejez es muy común que estemos enfermos de algo, pero vamos a estar enfermos de algo. Hay quienes no, pero la gran mayoría en México vamos a estar enfermos de algo desde los 50 años de edad.
Dificultades económicas, intentos previos, fracaso escolar, padres muy jóvenes o inmaduros, pues sí, sobre todo por el descuido y el abandono que van a tener los hijos pequeños, la violencia, ser hombre y ser mujer. En la adolescencia, miren, en el caso de la etapa de la infancia a la adolescencia, las conductas, los pensamientos de muerte son como muy parejitos entre niños y niñas. Pero ya comenzando a los 14, 15 años, en la mujer se dan más pensamientos. Pero ya la juventud, en el caso de los varones, pues lo intentan y lo logran con mayor seguridad, con mayor efectividad y se dispara. Si hablamos de conducta suicida, en la adolescencia empieza a despegar el sexo masculino para ir sumando a la cantidad de muertes por suicidio. Pero también en la adolescencia, en el caso de ser mujer, en la intencionalidad, pues las mujeres son mayores, ¿no? Yo no sé qué es peor, si intentarlo y no lograrlo o intentarlo. Por eso decimos que a veces el ser hombre es un factor de riesgo y porque forma parte de las características vulnerables del hombre. Por eso el hombre es el sexo débil. En la otra parte de esta tabla, pues hablamos ya de factores más cercanos hacia la infancia y menos hacia la vejez. El acoso sexual, el abuso sexual infantil, manifestaciones contrarias de los padres. Miren, en los estudios que he hecho, no una investigación de fondo, pero hay dos elementos que llaman la atención y que eso lo reflejan las encuestas que ha aplicado. En el caso de las adolescentes y mujeres, el antecedente de una violencia sexual es significativa. Aquí le puse abuso sexual infantil, pero hoy lo corrijo, porque abuso sexual infantil es un concepto, un término jurídico. No lo podemos usar los psicólogos porque no lo hemos constatado. Pero sí podemos decir que una persona, una mujer, un hombre ha sufrido violencia sexual y entonces ya podemos encontrar después si fue acoso sexual, hostigamiento o abuso sexual, en términos de tratándose tocamientos, gestos o hasta violación. ¿Ok? Pero este es un elemento importante. El otro elemento es la ausencia paterna, de manera significativa, además de otros elementos, ¿verdad? Quizá porque se da en un rompimiento, un abandono, un fallecimiento, o el padre nunca apareció. Pero cuando el padre no aparece y no es sustituido simbólicamente o con una tercera persona, el tío, el abuelo o otra pareja de la madre, no se transmite lo que la función paterna tiene que darle a los hijos. Y una de ellas es la prohibición, el que no puede hacer ciertas cosas. Claro, intentar quitarse la vida es transgredir una ley, una prohibición, que tiene que ver con mantener la vida, con no matarse, no matarás. Y hacer esto es no respetar esa disposición que se ha integrado al esquema de valores desde la infancia. ¿Ok? Y bueno, pues también está la depresión, la angustia y la ansiedad, que volvemos a lo mismo, no toda persona deprimida se suicida y hay muchos suicidas que han tenido elementos de depresión con una intencionalidad, con una magnitud importante. Hoy, la depresión también hay que distinguirla, ¿no? Puede ser un episodio depresivo o una depresión mayor, crónica, o simplemente puede ser una distimia que mantiene a la persona, pues sí, deprimida, pero que acostumbrada a su depresión y todo el mundo la ve deprimida, pero dice, así es, no, así, no está deprimida, así es, aburrida, triste y todo eso. Tiene sus altibajos. El problema es que en un momento de déficit, acompañado de situaciones estresantes o traumáticas, ahí podemos construir una conducta suicida. Con gusto podemos compartir esta pequeña presentación. Hay algunos libros que puedo recomendar para el público en general, que son muy accesibles
y que lo pueden revisar, lo pueden trabajar. Y también para los profesionales o a los estudiantes, comparto esta bibliografía, la cual pueden adquirir a un costo accesible o ya, miren, ya hoy en día en Internet pueden conseguir muchos libros, ¿verdad? Ya saben, los libros son caros, ya cuestan lo mismo cuando salen de la imprenta, al menos los primeros 3 años, ya después se abaratan. Y pues es un gusto platicar con ustedes. Voy a retirar esta presentación y escucharé sus reflexiones, sus comentarios, sus preguntas. Estaré viendo si hay preguntas en el chat, comentarios. Ok, Denisette, pues estoy en tiempo que me has pedido para hacer esta charla. Me gustaría, si tú diriges las preguntas, los comentarios, adelante. Bueno, no veo por el momento en el chat alguna pregunta. No sé si alguien quiere hacerla de manera abierta. Bien, pues puedo escuchar sus reflexiones, sus comentarios, lo que les llamó la atención de esta pequeña charla, alguna sugerencia, o simplemente si se quieren presentar, identificar de dónde nos visitan a esta sesión de Zoom, será un gusto escucharles. Bueno, aparecen algunas felicitaciones, agradecimientos y también piden si es posible que puedas compartir la diapositiva con la bibliografía que otorgaste Ajá. y la grabación también, si es posible compartirla, nos preguntan. Bueno, yo creo que puedo subir la grabación a mi canal de YouTube para que ustedes la puedan ahí nuevamente escuchar. Voy a dejar de grabar.